Por lo cual proclamamos la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3 y versículo 10. Por favor, del 3 se salta al 10. Diga este primer punto, repita conmigo. Cuando lo sagrado se vuelve mágico. Cuando lo sagrado se vuelve mágico. Luego de un rudo combate, los israelitas fueron derrotados, dejando muertos en el campo de batalla alrededor de 4,000 hombres. Volvió el ejército al campamento y los jefes de Israel se preguntaban, ¿por qué Yahvé había dejado que fueran derrotados por los filisteos? Y se dijeron, vamos a Silo, a buscar el arca de nuestro Dios. Así ella estará con nosotros y nos salvará de nuestros enemigos. Nos saltamos al verso 10. Los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a Israel. Cada uno huyó por su lado. Fue un gran desastre en que perecieron 30,000 soldados de infantería de Israel. Yéndonos al contexto, Israel estaba peleando contra los filisteos. Y en esta feroz batalla, ya nos dice en el verso 3, que ellos son derrotados. Más aún, 4,000 hombres israelitas quedan como, ¿qué puedo decir? Como piedras en el campo de batalla. Y dicen, ¿cómo es posible? Dicen que perdamos ante el ejército maligno de los filisteos contra el mal. ¿Acaso Yahvé nos ha abandonado? Yahvé nos ha dejado afuera. Él ha permitido nuestra derrota. Entonces por ahí siempre hay las mentes superdotadas, ¿no? Y dicen, ya sé, dice, vámonos a Silo. Silo era un pueblo. Ahí estaba el arca de la alianza. Y dice, traigamos el arca con nosotros y nos salvará de nuestros enemigos. Los versículos del 4 al 9 nos cuentan que cuando llegó el arca de la alianza, los israelitas gritaron de alegría y de emoción, porque ustedes saben que el arca de la alianza representaba en ese momento la presencia de Dios. Desde lo que se le construyó en el desierto, el pacto, la tienda de las citas, y después cuando ya pues entró a la tierra prometida con Josué. Recuerden que aquí en Samuel, donde estamos, todavía no estamos hablando del tiempo de los reyes, se está terminando el tiempo de los jueces. Entonces, todavía las 12 tribus eran 12 tribus destartaladas que peleaban contra el imperio filisteo bien armado. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Los filisteos tuvieron miedo. Dijeron, viene el Dios de Israel. Y ya se acobardaron ante el arca, la gente gritó. Pero nos dice en el versículo 10 que a pesar de todo esto, que levantó la moral del pueblo, se pusieron al combate, vino el arca, pero a pesar de esto que dice, se lanzaron al ataque de los filisteos y les ganaron a los israelitas. Y tanto fue el desastre que ahora ni siquiera fueron, dice, arriba 4,000 en la primera batalla. Ahora murieron 30,000 soldados. Y lo peor no fue eso, sino que al verse derrotados, les secuestraron al arca de la alianza. Ahora, ¿por qué este primer punto se llama cuando lo sagrado se vuelve mágico? Y es este sentido que le dan el pueblo de Dios al arca de la alianza. Ellos pierden ante los filisteos y dicen, no, si el arca de la alianza viene, instantáneamente nosotros ganaremos. ¿Qué se puede decir eso? ¿Una fe ciega o un sentido de fanatismo, en nuestro caso muy particular? En la que ellos querían el arca, querían el poder, querían la manifestación, pero no querían ni la obediencia ni la relación con Dios. Lo que pasa es que si nosotros chequeamos los libros de los números, cuando Moisés entraba a la tienda de las citas, entraba postrado en reverencia, en santidad y en oración, y Dios se manifestaba en la tienda de las citas donde estaba el arca de la alianza. Ellos querían que el arca entre y por default
en ese momento caiga fuego, truenos y mueran. Vuelvan al punto que les dije, cuando lo sagrado se vuelve mágico. Y exactamente pasa hoy actualmente con nuestro pueblo católico igual. Es verdad, los carismáticos no celebran el Halloween, no celebran ninguna otra cosa, pero yo no sé qué pasa con algunos hermanitos que caen en otro tipo de, ya no sortilegios de pata de conejo, pulseras y cosas, ¿no es cierto? Y creencias, sino que ahora nosotros tenemos otro tipo de cosas. Que yo soy bien carismático porque ando con mi rosario grande, o bien carismático, bien devoto porque pongo la Biblia puesta en el carro cuando yo me salgo del carro, porque la Biblia es como el talismán que ahí ningún ladrón me va a asaltar el carro, o yo creo que como cuando los israelitas trajeron el arca de la alianza, ¿verdad? Que por arte de magia Dios sucumba a los enemigos. Entonces ustedes no, ustedes son súper santos, pero otros sí, que tienen la estampita milagrosa, ¿cómo es? El sellito milagroso, andan guardando por todos lados, o como una vez estaban así un grupo como ustedes de intercesión y ¡paga, hermano! Afuera, mientras oraban, le robaron el carro y estaban por ahí todos viendo lamentable desde el carro, cuando un intercesor dice, corriendo va, alza la moqueta, con razón que te han robado, dice. Y el otro se queda, ¿pero por qué? Es que no has puesto la cinta roja. Y el otro peor se queda, ¿cuál cinta roja? Le dice. Cuando te fuiste a bendecir el carro en el quinche, pues, la cinta roja que te dicen en el quinche, tienes que poner debajo de la moqueta y no te roban el carro, dice, ¿no es cierto? Esa es la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho como los israelitas. Traigan el arca de la alianza y nuestros enemigos sucumbirán en ese momento. Hemos hecho de lo sagrado algo mágico. ¿Por qué? Porque es más fácil tener cosas mágicas de Dios que tener con Él una relación, una obediencia, una vida de santidad, una vida de relación y de pertenencia. No, yo quiero lo mágico. Las cosas que Dios me dé. Entonces quiero el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite ungido, porque eso es lo poderoso. Quiero las cosas de Dios, pero no quiero al Dios el cual bendice esas cosas. Porque es muy fácil tener, como ellos, los israelitas lo tenían, cosas que me den a mí la salida momentánea contra mi problema, pero no quiero tener una relación con aquel que puede solucionar mi problema. Es como que yo fuera donde mi papá, le digo, papá, mira, estoy endeudado, necesito $5,000 y me da los 5,000, voy. Gracias, ni la bendición, quiero la plata. Entonces nuestra relación por el mismo pecado se vuelve una relación deformada, en una relación hasta a veces totalmente con Dios irreal. Cuando nosotros somos católicos carismáticos de hueso colorado, cogemos la Biblia y entramos a la ruleta rusa de los versículos, ¿no? ¿Cómo era, hermano? Facilito me dijo en un grupo uno. Gracias a Dios no son ustedes, ¿no? ¿Cómo le digo? Verá, dice, yo oro al Señor, cojo la Biblia, le abro, tac, 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 tac el dedo. El versículo que me cae, Dios me habla, dice. Entonces es la ruleta de los versículos. Porque es fácil, ¿no? Oh, libro mágico que abro y donde salga mi dedo, ahí me hable. Entonces eso no es una relación, tampoco es una pertenencia y tampoco es una obediencia. El pueblo quería que el arca de la alianza venga y ellos sin estrategia militar, sin armas, sin tal vez un general que les guíe correctamente vencer a los enemigos. Simplemente querían ellos que por pura apariencia el arca esté ahí, y solo porque esté ahí los enemigos tenían que retroceder y los enemigos tenían que ser vencidos. Y tal vez nuestras oraciones son de igual manera y después nos decepcionamos como los fariseos. Danos una señal, y Jesús les queda viendo y les dice, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. ¿Pero cómo? Nosotros vamos, pedimos señales, signos, prodigios, milagros. Queremos nosotros ver cosas sobrenaturales. Y cuando Jesús se nos manifiesta, nos dice, no, la única señal que a ustedes les voy a dar es la de Jonás. Entonces los fariseos se quedan despeinados. ¿Y cuál era la señal de Jonás? 3 días y 3 noches en el seno de la ballena. La única señal que Jesús les iba a dar es la del sepulcro
en la que Él desciende muerto y después Él resucita. Ese es el signo. ¿Para qué? Para los que crean en Él. Entonces, nosotros podemos caer en un cristianismo, en una renovación, en la que vamos pidiendo signos, señales, prodigios y milagros, donde si no se aparece ese signo, nos decepcionamos. Donde si el prodigio no se da, entonces nuestra fe tambalea. Porque que Dios dice en el versículo 10, que a pesar de que estaba el arca de la alianza, Israel fue derrotado. Huyeron, fue un gran desastre y perecieron 30,000 soldados. ¿Qué nos dice a continuación? Que cuando llegó la noticia al sumo sacerdote, dice que tanto fue el impacto que en ese acto se cayó y se murió. La nuera, al saber que el arca fue secuestrada, ese momento tuvo un arrojo y los 2 hijos de este sacerdote murieron en el campo de batalla. Fue un desastre. Murieron, se acabaron. Ese momento se terminó. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender que lo sagrado se vuelva mágico. Usted, con todo el respeto, puede estar cargado el rosario, poner el rosario usted en el retrovisor, pero si nosotros no ponemos los 5 sentidos, nos chocamos, hermanos. Si no ponemos no somos nosotros sobrios al poner el volante, ver los 2 lados, o estar medio dormido al manejar, yo me choco, pues. Entonces no puedo pretender que Dios actúe en mi vida como una hada madrina. Yo siempre les digo eso. Dios es todo menos de la hada madrina que nos cambia de niño de mentiras a niño de verdad. Jesús no es un mago, un milagrero, donde pone la capa mágica y coge alakazam, cambiado de agua en vino. No, esa no es la pedagogía divina. Y ya nos muestra eso, que si nosotros queremos mirar este signo de prodigios, lo único que vamos a ver es la derrota o la señal de Jonás. O mejor dicho, el signo de Don Juanito. Me acuerdo clarito con mi esposa. Caminábamos un día por una avenida y mi esposa dice, ve, mira, dice, ese es el carro de Don Juanito, me dice, asustadísima. Digo, ¿por qué estás asustada? Es que están los 4 vidrios bajados, me dice. Dígame, ¿y los 4 vidrios del carro? Yo dije, ya le robaron. Creo que le han entrado a desvalijar. Y nos quedamos parados con mi esposa ahí, el carro, con peor que guardias, asustados. ¿Quién deja, pues, oiga, los 4 vidrios bajados en plena avenida de Quito? Nadie, con tanta inseguridad. Entonces ahí parados, cuando le vemos, pues de media hora estar parados ahí al Don Juanito que viene. Mi esposa, Don Juanito, vea, ¿qué pasó su carro? No, dice, yo mismo le dejé así, dice. Lo que pasa es que Juanito se ha hecho evangélico. Y no de los que escudriñan la Biblia, no, sino de los medios fanáticos. ¿Por qué? Porque dice, no, dice, es que yo dejé porque yo tengo una fe extraordinaria en el que el flaco me va a ayudar, me va a ver, dice. Entonces yo me quedo y le digo, ¿y quién es el flaco? Le digo, ¿es algún guardia? ¿Son la zona azul? Le digo yo, el flaco se llama el flaco, el que cuida, le digo. No, pues el flaco, dice, el flaco, el de arriba. Le digo, o sea que yo pensé, le dije que el plan de Dios era salvarnos, no venir a cuidar carros, le dijo. ¿No es cierto? O sea, el plan de Dios ha sido venir a cuidarnos del carro, no salvarnos de la condenación y muerte eterna. Entonces, nos fuimos. Y después mi esposo, un tiempo más adelante, se volvió a encontrar con el Don Juanito. Y dice, ¿por qué está triste? Porque me robaron el carro. ¿Y por qué? Porque también dejé los vidrios bajados. Y mi esposa dice, ¿y no le cuidaría al flaco? Pues le dice. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios actúe de esta manera. Mágico. Y cuando nosotros esperamos que actúe mágico, nos va a pasar y vamos a tener la misma reacción de Herodes Antipas. Él se emocionó porque Jesús venía donde él, porque había escuchado de los milagros. Dice que se emocionó muchísimo y cuando estuvo frente a él, le dijo que le haga un milagro, le haga un portento, le haga algo. Y Jesús se quedó callado, no dijo nada. Y de la emoción de Herodes cayó a la decepción. Dice que se decepcionó, le pidió que le pongan una capa roja, se burló de él y le mandó donde Pilato. Porque cuando nosotros esperamos de Jesús cosas mágicas, milagreras, cosas para entretenimiento o fácil salir yo de un problema, vamos a encontrar de Jesús nosotros solo Él, silencio. ¿Y por qué el silencio?
porque la pedagogía divina va más allá de algo simplemente místico. Recordemos, el plan de Dios es mucho más allá que simplemente a nosotros mostrarnos el signo del momento. Amén. Amén. Entonces, vamos al segundo punto. Dígalo conmigo ahora, este segundo punto es más fuerte. Cuando lo sagrado se vuelve común. Cuando lo sagrado se vuelve común. ¿Cómo era el primero? Cuando lo sagrado se vuelve mágico. Ahora cuando lo sagrado se vuelve común. Primera Samuel 5, del 1 al 2. 2 versículos. Primera Samuel 5, 1 y 2. ¿Ya? ¿Están listos? Dice la palabra. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Eben-ezer, a Asdod. Allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo Dagón. Palabra de Dios. Esto es peor, tremendo. O sea, hubo la matanza de israelitas, se murió el sumo sacerdote, se murieron los hijos del sumo sacerdote. El arca de la alianza no solo fue robada, sino que los filisteos la toman y la llevan y la ponen ¿en dónde? En el templo del dios con D chiquita, ¿no? Dagón. Y para los filisteos, el dios Dagón era pues para ellos, digamos que el dios verdadero para los filisteos, un dios falso desde luego. Y pues le ponen como un botín de guerra, como un botín sagrado ahí. Era tremendo, se dan cuenta. Israel no solo perdió la guerra, sino perdió el arca de la alianza, perdió la gloria de Dios. ¿Y por qué este punto se llama cuando lo sagrado se vuelve algo común? O cuando lo sagrado se hace profano. O cuando lo sagrado pierde su sentido sobrenatural. O cuando lo sagrado simplemente entra en la percha de lo cotidiano y el diario vivir. Cuando lo sagrado se vuelve común significa cuando nosotros nos acostumbramos a las cosas divinas. Cuando nosotros perdemos el asombro por el poder, por la gracia de Dios. Cuando al principio, tal vez, en el primer amor, para nosotros, el orar, el ayunar, la comunidad, la oración comunitaria, los dones carismáticos eran una novedad. Eran para nosotros el oxígeno que respirábamos. Pero llega un momento en que esa experiencia sobrenatural empieza a volverse común en nuestras vidas. Cuando la experiencia sobrenatural empezamos nosotros a meterla en un pragmatismo de tal manera que ya no nos asombra nada. Ya no nos asombra de tal forma, no nos asombra que ese poder de Dios que es el arca de la alianza entra no al templo de Dagón, sino entra a otro templo llamado mi corazón, que en este corazón pues es que hay un lugar para Dios, otro lugar para Dagón, otro lugar para la pornografía, otro lugar para los deseos lujuriosos, otro lugar para el rencor, otro lugar para la falta de perdón. O sea, hermanos, aquí es una cosa tremenda. Y el arca de la alianza se mete también dentro de todo este templo espiritual, porque ya no somos nosotros templos totales de Dios, porque nuestro corazón ahora comparte muchas cosas, está dividido. Por eso dice, cuando lo sagrado se vuelve común. Cuando lo sagrado se vuelve común. Entonces ya no hay novedad. Ya no hay novedad y por eso es la falta de perseverancia, pertenencia, identidad, cohesión con los grupos y las comunidades. Porque empieza a hacerse común. Entonces, para mí no hay ningún tipo de diferencia de estar aquí como en otro grupo, o de estar aquí como en otro lado. No hay ninguna afectación si un día voy a misa, otro día no voy. O sea, para mí lo sagrado se vuelve común. Ya no hay diferencia, ya no hay
reverencia, ya no hay solemnidad, ya no hay obediencia, ya no hay un sentido de santidad, ni de santidad en la que Dios le dijo, cuidado, hey, Moisés, el lugar donde pisas es santo, es tierra sagrada, te sacas los zapatos, porque no estás pisando ni el estadio, ni el centro comercial, no estás en cualquier lugar, estás pisando en tierra sagrada. Entonces, podemos caer en ese lugar porque en verdad ya no es el templo de Dagón, sino ahora, ¿cuál templo es yo? ¿Qué templo? Yo soy templo del Espíritu Santo. Pero cuando este templo comienza a dividirse, cuando este templo comienza a compartir piso, cuando este templo comienza a dejar que viva Dios, pero que también viva Dagón y viva por ahí otros bichos, entonces ahí se hay un problema. Lo sagrado se ha hecho común. La experiencia sobrenatural de Dios, el poder carismático, la gracia o la vida de santidad, simplemente es un concepto gastado, trillado y hasta cierto punto sin valor, sin fuerza en mi vida. Ya no tiene potencia, porque estoy compartiendo casa con alguien más. Ya no es el centro de mí y siempre tengo que tenerlo en cuenta como una relación, como un matrimonio. El hombre con un corazón dividido es cuando tiene su esposa y su amante. Y un hombre que tiene una amante es un hombre dividido, es un hombre que no da todo, es un hombre que está en su mente siempre la mentira, siempre la manera de poder salirse con la suya, de poder justificar sus acciones frente a todos, pero él está viviendo una mentira, una doble vida. Y nosotros podemos exactamente vivir lo mismo, porque con Dios es una relación, y en esa relación podemos volvernos en unos mentirosos cristianos, donde cuando aquí estamos entre todos, todos brillamos, todos somos lumbreras, y hasta ni los que brillan tratan de brillar, porque quieren también entre todos estar juntos, pero en lo más profundo del corazón sabemos que estamos compartiendo, que hay, como dicen los chicos ahora cuando estudian, hay un roomie en mi cuarto, ¿no es cierto? O hay un roomie, dicen, ¿no es cierto? Y el roomie que vive no sabe con qué mañas vino a vivir. Y cuando nosotros comenzamos a compartir habitación, templo, casa, y Dios y Dagón, entonces lo sagrado se vuelve profano, lo sagrado se vuelve común, lo sagrado pierde sentido sobrenatural, lo sagrado ya no tiene valor en mi vida. Entonces ya no oro, ya no leo la palabra, ya no canto, ya no escucho predicaciones. Para mí se vuelve en un legalismo. La vida espiritual se vuelve en mí cuando, escuchen, cuando lo sagrado se vuelve común, para mí se vuelve un legalismo de asistencia, un legalismo de vida, un legalismo de camino. Y la vida con Cristo Jesús el Señor no es una vida de legalismos. No es simplemente cosas que dejo, cosas que hago o cosas que cumplo, sino es una relación con aquel el cual me ha amado. Es que esta parte me pertenece a mí, solo a mí. Porque bien dicen en Jeremías, el corazón del hombre es complejo y es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Dice Jeremías, solo el Señor. Entonces, para que lo sagrado se vuelva común, es porque primero lo sagrado se volvió mágico. Pues es que va, el uno sin el otro no existen. Primero se volvió mágico, o sea, primero Dios, perdí yo la relación, la pertenencia, busco el milagro, no al Dios de los milagros, busco el favor, no el favor de Dios, busco la gracia, pero no busco al dueño de la gracia, busco el carisma, pero no al Señor de los carismas, busco el servicio, pero no aquel que me llama a la vida nueva, busco las cosas, pero no la obediencia. Entonces, al convertirse lo sagrado en mágico, entonces empieza el segundo fraccionamiento. Lo sagrado se vuelve profano, lo sagrado se vuelve común, lo sagrado pierde el sentido. En pocas palabras, la sal deja de ser, ¿cómo dijo? Salada. O como dice en el Evangelio, la sal se vuelve sosa, insípida. El fuego se apaga y la sal deja de tener su sentido rico en la que da el sabor.
es cuando a nosotros nos empieza a dar lo mismo. Nos empieza a dar lo mismo alabar a Dios. Nos empieza a dar lo mismo volver a la vida de antes. Nos empezamos a vivir una vida, una relación en la que he perdido el amor primero. Y al perder el amor primero es como ese esposo que anda dividido entre la esposa, la amante, entre si voy un fin de semana con mi amante o paso la semana en mi casa, en donde empiezo a comparar, porque el hombre que tiene un amante compara entre la esposa y compara entre el amante. Claro, ya lo dijo José Luis Perales. Ella, que dijo que, como dice la canción, ella es columna, dice, pero ella es mariposa, dice, ¿no es cierto? Anda de flor en flor, pero ella es, ¿qué dice? Ella es columna, dice José Luis Perales en esa canción, ¿verdad? Ella es mariposa, dice. No, dice, solo es ella, dice en la canción. Entonces, de igual manera, vamos a entender que con Jesús es una relación, y en esa relación, Él es el novio, sí, pero al otro lado, que es la novia, siempre es una respuesta. Y en esa respuesta tenemos un grave problema, en el que nosotros comenzamos a hacer lo sagrado común. Segundo paso. Tercer paso. Si en estos dos primeros pasos hemos visto nuestra radiografía, en estos dos primeros pasos hemos visto la brecha que abrimos ante Dios, abrimos ese abismo, el cual, porque esta es una enseñanza para los que ya caminan, no para los nuevos, pero en este retroceso de nuestra vida, en este antiproceso o en esta tibieza, que lo diría más elegantemente San Juan en el Apocalipsis, entonces vamos a ver siempre cómo Dios toma ventaja o cómo Él hace por encima de nuestras dificultades. Entonces el punto 3, dígalo conmigo fuerte, la soberanía de Dios. Entonces ahora vamos a leer el versículo 3, 4 y versículos 6 y 7. Dice la palabra, versículo 3. Al otro día, cuando se levantaron los asdodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Verso 4. Pero al amanecer del día siguiente encontraron otra vez a Dagón en el suelo delante del arca de Yahvé. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Después de esto, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos. Verso 6. E hizo estragos, hiriéndoles con tumores en Asdod y por toda la comarca. Verso 7. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: que no quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el Dios Dagón. Palabra de Dios. Si bien en nuestro caso es perder la gracia o perder la soberanía, o hacer de lo sagrado común o mágico, de Dios es ser fiel. De Dios es siempre estar un paso adelante de nuestras tibiezas o de nuestros pecados o de nuestras concupiscencias personales, faltas de perdón. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando del templo de Dagón, ¿no es cierto? Sino de ¿cuál templo? El nuestro. Ya, eso quiero que quede claro, eso que quede muy clarísimo. Entonces, quiero que usted diga fuerte conmigo: Dios. Dios. No, Dios. Dios. Mi Dios. Es un Dios celoso. Y no comparte su gloria. Exacto, y Dios no comparte la casa y su gloria con Dagón, hermanos. Dios no comparte la casa con Dagón. Dios no quiere vivir con Dagón. Dios le apesta a Dagón. El Señor
le quiere mandar a patadas a Dagón de nuestro corazón, de nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos íntegros para Él. Quiere que nosotros seamos solo para Él. Por eso Dios es un Dios celoso. Y es que lo que pasa es que si Él no actúa, nosotros somos presas fáciles de todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que le pusieron ahí como trofeo de guerra al arca de la alianza, y al otro día que entraron los asdodeos, a los filisteos, los sacerdotes, le encuentran al dios Dagón botado de cabeza, ¿verdad? ¿Cómo le encuentran? Le dice boca abajo frente al arca de la alianza. Y después dicen, vas a haber caído, ¿no es cierto? Le vuelven a levantar. Y al siguiente día que vuelven a ver cómo le encontraron, cortado el pescuezo y los brazos. Y solo el tronco, o sea, el Señor le decapitó cabeza y manos al dios Dagón. Porque Dios es un Dios celoso. Y el Señor no comparte su gloria. Ahora dígalo con fuerza, Dios no comparte su gloria. Y no comparte su gloria. El Señor dice, yo te he comprado a un precio muy alto. El Señor dice, tú eres mío y de mi propiedad. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, tú eres precio de mi sangre, eres precio de mi pasión, eres precio de mi resurrección. No le perteneces a Dagón. Entonces el Señor, Él toma las cartas de Él. Es que nosotros no podemos. Aquí vemos nuevamente que el que hace la obra es Él en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, le cortó la cabeza a Dagón y le decapitó la cabeza y le cortó las dos manos, ¿verdad? Eso dice la palabra. En pocas palabras, hermanos, la palabra dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Anímate y conviértete. Apocalipsis capítulo 3. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Anímate y conviértete. En pocas palabras, por las buenas o por las malas, pero yo decapito a aquellos los cuales has anidado en tu corazón. Es que el corazón no puede resistir mucho tiempo el pecado. Un tiempo nos dará satisfacción, un tiempo será una armadura para nosotros, un tiempo tal vez los instintos primarios nos alegrarán, pero nos va envolviendo, nos va encadenando y no nos permite avanzar. Disminuye nuestra vida de tal manera cuando nosotros nos entregamos al pecado, nos amarra de tal manera y nos envuelve de tal forma en que llega un momento que es una carga tan pesada que ya no podemos caminar. Ya no, o sea, es que no se puede. Porque uno de los dos en el corazón tiene que vencer. Yahvé o Dagón. Yo le pregunto, hermanos, en esta noche, en su corazón y en el mío, ¿quién quiere que venza? Jesús. 1, 2, 3. Déjeme pensar, dice acá. ¿Quién quiere que venza? Jesús, el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria. Por eso es que este punto se llama la soberanía de Dios. Él toma, hermanos, es que Él toma cartas en el asunto. Y Él empieza a poner nuestra vida en orden, porque somos de su propiedad. Y lo primero es extirpar de nosotros lo que está comenzando a crecer y a enquistarse. Yo no sé, póngale usted el nombre, hermano. Yo sé la pata que cojeo. Usted sabe la pata que usted cojea. Yo no puedo aquí sacar una lista de 70 pecados o de 70 cosas o de 60 situaciones si usted sabe cuál es la que usted tiene. Ya no le diga Dagón, póngale el nombre. Y ese nombre es el que hoy el Señor, hoy el Señor que es fiel, el Señor que es poderoso, el Señor que es fuerte en batalla, el Señor que es grande guerrero, y su nombre es Dios de los ejércitos. Él va a decapitar y cortar las manos y poner en sus pies. Y el Señor va a poner orden
en el desorden, luz en la oscuridad. Y Él va a volver a restaurar la casa de David, dice la palabra. Y tiene el Señor la facultad de humillar. Lo que pasa es que el Señor humilló a este pueblo. ¿Y cómo le humilló? Primero, haciéndole añicos a su Dios. Segundo, les mandó una peste a toditos, de tal manera que hasta tumores les salió en el cuerpo. Y dice en los versículos más abajo, que dice que tanto fue el espanto que se reunieron todos los jefes de los filisteos y discernieron, hicieron una suerte y miraron que era el Dios de Israel. Y dice que por donde dijeron, no, es que no podemos seguir con el arca de la alianza, devolvámosles a los israelitas. Y dice que ni siquiera podían ponerle gente que lleve el arca de la alianza porque el que iba se moría. Y dice que pusieron unos bueyes y donde iba el arca, dice que por las ciudades que iba el arca iban desatando las pestes. Hasta que solita el arca, un día dice que estaban trillando el trigo. Y de repente, mientras los que estaban trillando, ven que aparecen los bueyes con el arca. Nuevamente entrando a Israel. Se da cuenta. Solito. O sea, dice que no daban crédito. Que veían que cómo llegaba solita el arca de la alianza. Nuevamente. Se da cuenta. Israel no tuvo que mover un dedo para recuperar el arca de Dios. Él vino nuevamente a tomar posesión de su pueblo. Porque ese es el Señor, es fiel. Él es fiel. Él, y su amor y su misericordia perduran para siempre. Pero recuerda, hermano, algo tiene que morir para vivir. Porque el sentido de decapitación a Dagón y cortarle las dos manos significa que, o sea, por favor, si algo es decapitado, ¿vive o muere? Muere, ¿no es cierto? Muere. Ni aunque le cosa con hilo, ¿no es cierto? Entonces, algo, exacto, muy bien, el discernimiento, se adelantó lo que iba a decir. Algo tiene que morir y ser decapitado en un sentido espiritual. Y también cuando, miren, muy bien decía María Elena, le iba a decir con ustedes, cuando las manos están encadenadas, ¿verdad? La única manera que alguien sea libre es cortándole las manos y se quitan las cadenas. Entonces, Dios quiere que algo muera en nosotros. Es que tiene que morir algo, hermanos, por favor. Y para que nosotros seamos libres, tienen que ser esas cadenas también cortadas, pero no la cadena, sino las manos. ¿Y a qué sentido vamos con esto? En dos partes. A ver, dígalo conmigo primero. Para ver la gloria de Dios, hay que pagar el precio. Le hago esta pregunta, ¿está dispuesto a pagar el precio? Sí. Dice, hay que pensarlo muy bien, porque Dios quiere decapitar y quiere cortar, no las cadenas, sino las manos. ¿Por qué? Lo que pasa es que Jesús dice que si tu ojo es causa de pecado, quítatelo. Lo que pasa es que hay cosas que se arraigan tanto en nosotros que se hacen ojos, se hacen brazos, se hacen pies, se hacen mano y se hacen parte de nosotros. O sea, eso no era parte de nosotros. El odio, la venganza, la lujuria. Bueno, hermano, yo no puedo enumerar tanta cosa, pero usted y yo sabemos qué es lo que tenemos. Está tan, pero tan arraigado que ahora ya es parte de nosotros. Ha visto mi hermanito lo que sucede cuando la piel se le hace un hongo. El hongo empieza a hacerse parte de nosotros, pero el hongo lastima, el hongo daña y el hongo tiene que ser extirpado, mi hermano. Porque caso contrario, ¿qué pasa? Un hongo que se empieza a esparcir en una pierna, sigue creciendo. Eso huele mal. Eso significa el Señor que quiere cortar, sacar de raíz y decapitar. Ahora, les dije, para la gloria de Dios, ¿usted quiere ver? Hay que pagar el precio, ¿verdad? Sí, ese es el segundo punto. ¿Y qué significa eso? Para eso nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo en la tierra de los Gerasenos. Usted se va a acordar, Jesús entró ahí, ¿y quién salió? El endemoniado.
Dice el Evangelio que le pidieron que por favor a los puercos y que los puercos se vayan al acantilado. Ahí los demonios se fueron. Pero dice el Evangelio que los cuidadores de los chanchos se fueron a hablar en las comarcas de los pueblos sobre lo que pasó. Y dicen que vinieron todos los pobladores y cuando llegaron le vieron al enfermo, al endemoniado, al loco, a los pies de Jesús, sentado en su sano juicio. Y dice que todos los pobladores, ya no solo los cuidadores de los chanchos, le pidieron a Jesús que se quede o que se vaya. Que se vaya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Miren, ¿por qué sucede? Esto es lo que pasa. Es que llegaron los cuidadores de los chanchos. Le dijeron, a ver, Jesús, vamos a aclarar las cosas, le dijeron. Sacaron una calculadora. Verán, Señor, nos botaste 100 chanchos al acantilado por un loco. Y aquí en Genezaret hay como 20 locos. Así que, por favor, mejor váyase. Queremos nosotros vivir entre locos, pero no me toque a los chanchos. Porque si usted saca la calculadora, Jesús, vamos a contar la rabadilla, las orejas, la fritada, el hornado, ¿qué más? El chinchulín, el menudo. O sea, esto no es negocio, pues, ¿no es cierto? Venga Jesús, entre acá, predique, haga milagros, pero eso sí, no me toque los chanchos, no me toque los puercos. Pero si me toca una oreja o un rabo, vuélese de aquí. ¿Por qué? Porque para ver la gloria de Dios hay que pagar el precio. Usted quiere ver la gloria de Dios, usted quiere ver el poder del Espíritu Santo, usted quiere ver el reino de los cielos que se extienden y que se adentran en la oscuridad. Tiene que volarle la cabeza a Dagón y las manos. Tiene que pagar el precio. Es que hay algo que tiene que morir. En Genezaret fueron los chanchos al acantilado. Es que es increíble. Dice la palabra que llegan, se asustaron. Pero no por ver al hombre que estaba sano, no por ver al hombre que estaba vestido, no por ver al hombre que estaba libre de los demonios, no por ver al hombre que estaba en su sano juicio, no, sino por los puercos que estaban flotando en el mar. Por eso estaban asustados, no por el hombre que estaba sano. Y cuando nosotros ponemos a ver nuestros negocios a los negocios del reino, es que no cuadran, pues, ¿no es cierto? No cuadran ni horarios, ni trabajo, ni calendario, no cuadran, ni tiempo. Jamás va a cuadrar. Más fácil es decirle a Jesús, váyase a que me mate los chanchos. Y aquí tuvo que ser decapitado Dagón y cortado sus 2 manos. Amén. Amén. Cuarto punto. A ver, cuarto punto, más fuerte. Diga conmigo, la burla a los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, 22. Primera de Reyes 18 del 22 en adelante. Primera de Reyes 18, 20. Ya, Primera de Reyes 18, 22, perdón. Entonces Elías les dijo, yo solo he quedado de los profetas de Yahvé. En cambio los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, que los despedacen y lo pongan sobre la leña para que el sacrificio sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes pues rogarán a su Dios y yo invocaré al nombre de Yahvé. El verdadero Dios es el que responderá enviando fuego. El pueblo respondió, está bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, elíjanse un novillo y prepárenlo primero ustedes, ya que son más numerosos, invoquen el nombre de su Dios. Tomaron el novillo, lo prepararon y estuvieron rogando desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos.
pero no se oyó ni una sola respuesta y danzaban junto al altar que habían hecho. Cuando llegó el mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: griten más fuerte, cierto que Baal es Dios, pero debe estar ocupado, debe andar de viaje, tal vez está durmiendo y tal vez tendrá que despertarse. Ellos gritaron más fuerte y, según su costumbre, empezaron a hacerse tajos con cuchillos hasta que les brotó la sangre. Pasado el mediodía, cayeron hasta en trance, en la hora en que se ofrecen los sacrificios de la tarde, pero no se escuchó a nadie que les diera una respuesta o una señal de aceptación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto, mis hermanos, vamos a ver, esto va como dicen, en dos vías. Si hasta el punto de aquí miramos las consecuencias por las que el Arca de la Alianza fue, digamos que robada, y como el Señor en su soberanía, Él vuelve a Israel, aquí miramos la segunda parte. Y la segunda parte, ¿cuál es? Mi hermano, todos los que son de Dios, todos aquellos que viven en su presencia, todos aquellos los cuales están sellados con el Espíritu Santo, tienen y debemos que parecernos a Elías. Miren, hermanos, Elías era el único profeta el cual había quedado de Dios. Y frente a él, ¿cuántos profetas de Baal estaban? 400. ¿Cuántos? 400 profetas de Baal. Uno frente a 400 profetas de Baal. Y aquí nos dice, que dice Elías, muy bien, el verdadero Dios hará bajar fuego del cielo. El verdadero Dios. Si Baal es Dios, bajará fuego sobre el novillo. Y si Yahvé es Dios, bajará fuego en el altar. Entonces dijeron, ya, chévere. Aquí nos vamos a medir las fuercitas, dijeron, ¿no es cierto? Entonces dice que los profetas de Baal empezaron a pedirle a Baal, que es otro dios falso. El primero era Dagón, ahora es Baal, ¿no es cierto? Y dice que comenzaron a pedirle que caiga fuego, comenzaron, dice que a danzar, a bailar, y como no pasaba nada, verso 27, Elías empezó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, Baal es Dios, debe estar ocupado, debe estar de viaje, debe estar durmiendo, despiértenle, está ruco, como dicen, ¿no es cierto? Y tanto que no bajaba fuego del cielo, dice que empezaron hasta a lastimarse el cuerpo, sale sangre, hasta dice que entraban en trance. Y no bajaba ni una chispita, oigan, nada ahí. ¿Por qué? Es este punto, este segundo punto. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad como la de Elías. Elías era el único profeta de Yahvé. Uno frente a 400. Porque siempre los verdaderos profetas de Dios van a ser la minoría. Usted va a ser el único en su trabajo, el único en su familia, el único con la bola de vagos y borrachos del barrio, el único posiblemente que viva esta experiencia con sus amigos, porque es verdad. O tal vez el único empresario en medio de muchos que están proclamando New Age y tantas cosas. Y ahí es cuando el Señor, que es celoso, cuando el Señor que nos muestra su amor, pero también el Señor nos quiere mostrar su poder. Hasta tal punto que nosotros, en medio de un mundo pagano, en medio de una sociedad consumista, en medio de una sociedad materialista, en medio de un mundo que vive sensaciones, en un mundo que da culto a la muerte, un mundo que da culto en este momento, y no solo a la muerte, sino a la Santa Muerte, que son los días del 31 de octubre, por ejemplo,
Usted se puede sentir como Elías, frente a todo un mundo, el cual está pues proclamando a su Baal, a la muerte. Usted está solo, con su fe, viviendo ante una sociedad, la cual es una avalancha, donde mientras centros comerciales, familias, casas, amigos, vecinos, colegios, instituciones están festejando, puede ser hoy el Halloween, pero en el año hay un montón de cosas. Y usted puede sentirse como Elías, solo. Pero aquí viene una cosa, mi hermano. Nosotros no estamos solos. Nosotros estamos respaldados. Y nosotros tenemos autoridad, fuerza y poder, no dada de nosotros, sino de Dios. Y a la final serán los frutos los únicos que den la razón a aquellos que son de Dios. ¿Por qué? Porque por más que hicieron tajos, por más que bailaron, por más que entraron en trance, por más que hicieron volteretas de espuma en la boca, no pasó nada. Y eso es lo que va a pasar en la sociedad y en el mundo. Pasarán estas festividades, pasarán estas cosas. Y lo único que va a suceder es que usted se mantenga en su fe, más fuerte, más valiente, con su familia, con sus amigos, con sus hermanos. Usted sea como Elías. De tal manera las personas, vean, estas modas pasarán, estas cosas se irán. La sociedad es una sociedad consumista que nos lanza. Es que tenemos que entender algo, mis hermanos. Nosotros no estamos solo luchando contra una festividad, sino contra todo un emporio económico en la que mueve el mercado. Entonces, tenemos dos maneras aquí de actuar nosotros frente a la sociedad, como unos perfectos trogloditas fanáticos, o nosotros mostrando el fuego de Dios en la sociedad que vivimos. ¿Y cómo, mi hermano? ¿Nos vamos a burlar como Elías de toditos? No, espérese. Vamos a mostrar el poder de Dios donde estamos nosotros. ¿Y cómo mostramos el poder de Dios en una sociedad o mundo pagano? ¿Cómo usted demuestra el poder de Dios ante su familia? Porque me acuerdo que estábamos en una misa, justo por estas fechas, ¿no? En una misa del niño, con un hermano del ministerio. A ver, vengan hermanitos a cantar la misa del niño. Bueno, les digo. ¿Por qué? Toda mi familia viene, todo el Ecuador hasta del extranjero. Bueno, le dijimos, ay, chévere. Yo soy muy devoto del niño Jesús. Entonces fuimos. Qué lindo, el niñito, los cantos, la misa, hasta procesión le habían hecho. Tan lindo, todo bonito. El padre bendijo al niñito, bendijo todas las familias. Bueno, estaba emocionado. No estábamos yéndonos, todos estábamos alzando los cables, las cosas, estábamos yéndonos cuando hermano, por favor, ¿cómo hacer posible que se vayan, vengan a la casa a comer? Porque esta festividad la familia se ha reunido para poder festejar. ¿Seguro? Sí, ¿verdad que estamos algunos? Bueno, llegamos, nos sentamos, nos dio, en verdad, como a compadres, Dios le pague, hermano. Pero ¿qué te parece? Está toda tu familia caído hasta el extranjero. Haz una oración. Eso sí, no me pide, Rubencito. Y empezó a hacerse así. Es que no me pida eso. Oye, le digo, oye, pero si venimos de la misa del niñito, pues le digo, oye, está el niñito ahí, le digo. El Padre nos lanzó a todos agua bendita. Y lo único que te digo es que hagas la oración antes de hacer la comida con tu familia. Pero de filmar, eso sí, no me pida, hijo. Tuvo tanta vergüenza en la familia mostrar su fe que me dijo al final, entre nosotros hagamos el Padre Nuestro. ¿Quién quedó en vergüenza ahí? ¿Él o Dios? Él hizo avergonzar a Dios en ese día con esa actitud porque lo negó. ¿Y saben qué? Qué difícil que es mantenerse en la fe. Qué difícil es mantenerse en nuestras convicciones.
Qué duro es pararse como Elías ante 400 y decir, yo soy de Cristo. Y no me da vergüenza. Y no tengo miedo. Ustedes avergüéncense, no yo. Porque eso fue lo que hizo Elías. Se burló de ellos. Hermanos, a la final, aquí en la tierra, será lo menos. Pero Jesús sí nos dice, si tú te avergüenzas aquí, yo me avergonzaré de ti. ¿Dónde? En el reino de toda mi creación. Delante de mi Padre y de todos sus ángeles, dice. Oigan, por no haber nosotros dado la cara en los amigotes, por no haber dado la cara en la familia, por no haber dado la cara en el trabajo, después yo tener que pararme en la eternidad y que Cristo diga, chuta, y llegó. Oigan, ¿alguno de ustedes quisiera eso? No. 4, el resto sí quiere. Oiga. ¿Quisieran que Jesús se avergüence de nosotros? No. Entonces, hermanos, en estas festividades y todo lo que viene, no nos avergoncemos de nuestra fe. Seamos como Elías. No les digo, hermanos, que nos disfracemos en estos 31 pues de inquisidores y en Navidad de Scrooge o del Grinch, ¿no es cierto? Y no hagamos lo que una vez pasó, que estaba en el grupo cuando damos de Cotocollao, todavía el servidor, viene la hermano, te quedas susto, digo, ¿qué se murió? No, dices que mis hijos me están botando el árbol, me están botando los bombillos, me están botando todos los arreglos navideños, venga, hable con ellos. Nos fuimos en taxi, les cojo a los hijos, ¿qué pasa? Ya las fundas de basura, el árbol, todo, solo dejando el pesebre que estaba ahí. ¿Qué pasa? Les digo, es que nos dijeron en la parroquia que estos son símbolos paganos y que tenemos que votar, que tenemos que deshacernos de estas cosas. Oigan, les digo, ustedes están locos, ¿no es cierto? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, les digo. Yo puedo botar 20 árboles, que sigo yo guardando rencor y soy un lujurioso, les digo. ¿Qué saco yo? ¿Qué mando el Papá Noel que está usted ahí? Les digo. Si ustedes aquí con su mamá son unos ogros. Vean, les decía, cristianicemos la Navidad, les decía. Y comencé a sentarles, comencé a explicarles el árbol, que la estrella, los bombillos. Era como un ciego que veían, porque les explicaba hasta con citas bíblicas. Entonces, usted, mi hermano, no es cuestión de que usted llegue a la casa con el látigo divino. ¡Sácame eso! ¡Sácame de acá! ¡Qué feo que es eso! No, hermano. Usted siendo testigo de Cristo y usted evangelizando, como dijo el Papa, con alegría, usted va a ganar almas para Cristo. Pero téngalo por seguro que el Señor respaldará siempre nuestra predicación. Y último punto, y con esto, gracias mis hermanos. Quinto punto se llama la restauración del altar. Por lo cual está más abajito, en Primera de Reyes mismo, versículo del 30 al 40. Primera de Reyes 18, del 30 al 40. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todos se acercaron a él, arregló el altar de Yahvé que había sido destruido. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces bajó fuego de Yahvé, que devoró el novillo del sacrificio y la leña y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó, ¡Ya ves Dios! ¡Ya ves Dios! Elías dijo, apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Una vez apresados, Elías los hizo bajar al torrente de Sison y los degolló a los 400. Palabra de Dios. Esto se llama, hermanos, la restauración del altar. Porque más que los degollados, a mí me tocó el corazón mientras estudiaba la palabra, el versículo número 30, donde dice, Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todos se acercaron a él,
arregló el altar de Yahvé que había sido destruido. O sea, nosotros tenemos que hacer signos en este tiempo que viene, que ya estamos terminando el año, signos como de Elías, de unidad, de restauración. Un pueblo dividido donde dijo: acérquense a mí, vamos a restaurar el altar de Yahvé. Oigan, hermano, estamos terminando este año. Ya estamos, si usted cree que todavía no se acaba, le doy noviembre, diciembre no cuenta. ¿Cómo estamos terminando esta carrera en la familia? Con la familia, nuestra familia, paterno-materno. Peleados, divididos, enojados, con resentimientos. Vamos a esperar que digan ellos: acércate, o yo. Acércate, ¿no es cierto? Acércate a mí. ¿Y qué dice? Arreglemos el altar de Yahvé que ha sido destruido. ¿Cómo estamos terminando este año en el grupo oración? Estamos terminando disminuidos, cansados, tal vez también con algunos roces personales, divisiones, faltas de perdón. ¿No será que aquí frente al altar también tenemos nosotros que arreglar el altar de Yahvé que ha sido destruido? ¿Verdad? Que esta última carrera, hermanos, sea restaurar el altar de Yahvé. Y saben que, en verdad, acojo las palabras que una vez mi cuñada me decía, Ceci, ella me decía, me acuerdo, la hermana de mi esposa y de mi cuñada, ella decía, me acuerdo esas palabras que decía ella: para poder disfrutar con la familia, uno hay que saber invertir, decía ella. Una vez le escuché esas palabras, sabias palabras. Para poder disfrutar con la familia hay que saber invertir, decía ella. Porque si usted quiere un momento, decía ella, con la familia, conversábamos, uno hay que inyectar. Claro, obviamente, la parte humana no, pero también a veces la parte material. Y en estas fechas nosotros podemos dejarnos llevar por los roces, por los enojos, y decir: ay, ahí queda todo, yo no voy con nadie, yo no estoy con nadie. Si me invitan yo voy, si no me quedo aquí. Estamos tan cargados de tanto resentimiento por un año tan complicado y con roces interpersonales tan fuertes que decimos: si no me dicen, yo no voy. Si no me hablan, yo no me acerco. ¿O no? Hemos pensado así. Sí. Hemos pensado muchísimas veces así. Pero aquí Elías nos enseña algo: acérquense a mí y arreglemos el altar de Yahvé que había sido destruido. Y por default, una vez que el altar fue reconstruido, zararán degollados los 400 profetas de Baal. Vean, Dagón fue degollado y los profetas de Baal degollados. Terminamos con degollamiento, hermano, ¿no es cierto? Porque algo tiene que morir. Algo tiene que acabarse, algo tiene que terminar, algo tiene que morir, hermano. Bien sea Dagón o bien sean los profetas de Baal. Pero hermanos, aquí tiene que morir algo para que algo tenga que nacer y algo tenga que ser restaurado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios.